no hay electricidad. La radio hoy día está más vigente que nunca, Ok. más vigente que nunca. Yo soy de los que sigo creyendo que la radio no va a morir. Empiezo a ver comentarios, aquí todos somos directores técnicos, Ajá, todos ajá. comentamos, todos Sí, sabemos de fútbol y me quedo viendo las barbaridades que dicen y yo, ¿qué voy a decir yo aquí? sí. Además, es algo sin ningún contenido. Sí, es como grandotas. O eran No, era sin diferentes. carrete, eran De carretes. las que son redondas. Unas redondas que son abiertas, había Ajá, 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 ajá. una máquina especial, entonces vos cogía la cinta, venía un carrete, la cuña o la música o lo que fuera, Ujú. entonces vos metías la cinta esa aquí en la máquina, aquí había otra vacía, entonces enrollabas, le hacías así y activaba la máquina y te salía la cuña o la música o lo que fuera. Ujú, Entonces había que ujú. estar haciendo eso. Sí, como se ve. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Raíz Podcast. Estamos otra vez iniciando temporadita. Habíamos hecho una pequeña pausa para atrincherarnos y organizarnos un poquito con la nueva programación. Pero aquí estamos de nuevo. Mi nombre es Isaac Calderón. Ustedes pueden decirme Chaco. Ya estamos en confianza a estas alturas del podcast. Hoy traigo un invitado de gran altura. Ahorita lo van a conocer. Pero primero quiero hablarles de nuestro patrocinador, nuestro primer patrocinador, que es Truchero Santa Lucía, un restaurante de comida enfocada en trucha, pero de verdad que es la mejor que yo he probado. Hamburguesas de trucha, burritos de trucha, deditos de trucha, trucha entera, trucha en filet. De todas las formas que ustedes se puedan imaginar una trucha, se les prepara la trucha. Y para quienes no comen trucha también hay opciones. Hay opciones vegetarianas, hay pollito, hay carnitas, hay todo tipo de opciones de comida para que vayan y disfruten. Además es un lugar que está en la montaña, alejado de todo. Es un lugar para ir a refrescarse, a pasarla bonito en familia y a pescar. Esa es el objetivo del lugar, que vayan y pesquen, que saquen sus truchas ustedes mismos y se les cocina y la comen ahí en el lugar. Está ubicado en San José de Rivas, camino a San José de Rivas, a kilómetro y medio de Chimirol. Está muy fácil de llegar, entra todo tipo de vehículo y de San Isidro Centro se dura media hora, 40 minutos a lo mucho. Y bueno, ya con sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Don Tony Méndez. Don Tony Méndez, para quienes no lo conocen, es un ícono de la radio de Pérez Celedón. Tiene más de 40 años, ¿verdad? Correcto. Más de 40 años de trabajar en Radio Sinaí y tiene un recorrido en diferentes programas, diferentes tipos de eventos y hoy nos va a hablar un poco de su experiencia. Don Tony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Isaac, mucho gusto saludarlos a todos los amigos, amigas, gracias por la invitación que me hacen acá al espacio, el programa. Me siento muy satisfecho y orgulloso de que nos tomen en cuenta para ver en qué podemos contar o algunas historias que hemos vivido en la radio durante tantísimos años. Claro, claro. Más bien para mí es un honor. Yo creo que lo he escuchado de casi toda mi vida. Aunque no soy fiel seguidor de Radio Sinaí, Ujú. de ahí ha sido mi comunidad chorrocientas mil veces, ¿verdad? Y por ahí yo he estado en algunas veces en tiempo de tertulia también y siempre es un placer conversar. Y de ahí yo creo que mucha gente acá en Pérez Celedón conoce el recorrido, ¿verdad? Que has tenido y que has marcado. Don Tony, siempre me gusta iniciar con una historia, pero irnos más atrás en el tiempo y quiero que nos cuentes cómo jugaba Tony a los 7 años, qué hacía Tony de carajillo, dónde creció y qué hacía, qué jugaba, cómo se divertía, cómo se entretenía. Bueno, Isaac, cuando yo tenía 7 años, yo vivía en el entonces barrio Cruz Roja, aquí en la ciudad de San Isidro. Mi familia rodó mucho, éramos como nómadas en aquellos años, ¿verdad? Y yo jugaba en la calle, jugábamos bola en la calle del barrio junto con los amigos de la época, ¿verdad? Generalmente eso es lo que hacíamos, como casi no habían ni carros, entonces poníamos una cancha dos canchas
de 2 piedras o 2 troncos y armábamos ahí con los muchachillos y carajillos del barrio, armábamos una mejenga bellísima de aquellos años. Eso hacía yo a los 7 años y iba a la escuela 12 de marzo en ese La entonces. escuela, la que está aquí cerquita, donde Oh, estamos correcto, grabando. sí, Ujú. así. Eso es lo que yo hacía cuando yo tenía 7 años. Don Tony, y retrátenos cómo era San Isidro del General, digamos, en esa época, porque obviamente ha cambiado muchísimo durante el tiempo. Acá en el podcast hemos tenido invitados, pero mucho de zona rural, que nos han contado cómo era el mundo, ¿verdad? En esas zonas. ¿Cómo era San Isidro? ¿Cómo lo recuerda usted, digamos, en la infancia, en esos años? Bueno, aún hoy, depende cómo lo veamos, San Isidro todavía es una ciudad pequeña. Ujú, Bueno, si la comparáramos con otras, lógicamente, grandes ciudades, pero era una ciudad que era casi como un barrio, digo yo, ujú, porque todos nos conocíamos, realmente todo estaba muy, muy cerca, éramos pocas personas, era un San Isidro de casas de madera en su gran mayoría, pocas casas de cemento en esa época, estaba muy marcado la gente de más y de menos recursos económicos, eso sí estaba muy marcado, y marcado que y como por zonas geográficas. tal vez sí, pero más que nada marcado por la casa. Ujú, La calidad de casa que ujú, tenían, digamos, donde vivían, de pronto tenían un carro, o de pronto era la familia que tenía un televisor en blanco y negro, por claro. ejemplo, o era la familia que se decía, esa familia es de plata. Ujú, Se marcaba mucho por eso, pero en realidad ya en lo sociable, yo recuerdo que, para no decir nombres aquí, que esos que se decían de más plata o lo que fuera, jugábamos bola igual todos y nos ujú, veíamos como amigos. ujú. Pero sí, 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 creo que sí. sí. Don Tony, una vez un profesor de la universidad me contaba que ellos en el Parque de Alajuela hacían como un ritual. El señor debe andar como en una muy parecida a la suya, ¿verdad? Ajá. Entonces quiero saber si esto pasaba acá en Pérez, que era que la forma de ligar en aquellos tiempos, hoy todo el mundo lo hace por Facebook y Instagram y Tinder, ¿verdad? Pero la forma de ligar, de conseguir pareja, era caminar las mujeres en un sentido del parque y los Sí. hombres en sentido contrario. Eso pasaba aquí también después de misa. Sí, eso era una tradición, Ajá, moda o tradición durante muchos años en San Isidro. Era dar vueltas al parque topándose, ajá, digamos, al lado que cada quien cogiera. Yo recuerdo, déjeme recordar, a ver, y eso era sobre todo a la salida de la misa de las 4 de la tarde los domingos o misa de 6. ajá. Eran unos llenazos en el parque, entonces las mujeres empezaban a dar vuelta y los hombres a toparse las mujeres y a tirarse cuerda, como se decía, y se volvían a ver y algunas sonrisas, y si a usted le gustaba una muchacha, o etcétera, etcétera, pues yo creo que a eso iba la mayoría. Yo en esa época todavía estaba muy chiquillo, pero yo recuerdo eso. Y los que no iban a simplemente estar ahí a matar el rato, como se dice, pues estaban ahí parados, conversando, lo que fuera, Ujú. pero sí, era la tónica en San Isidro ¿Y, en aquellos años. y cómo era el protocolo, digamos? Ustedes se paraban, bueno, la gente, porque dice que vos estabas muy pequeño, pero la gente se paraba a caminar Ujú. y se iban viendo. ¿Y qué era? ¿Sonrisillas? ¿O usted Sí. vigiaba cuál era la que le gustaba y después le hacía alguna seña? ¿Y después qué, cómo se invitaban a salir? Porque también, por historias que me han contado personas mayores, Sí, ¿verdad? Tampoco los noviazgos eran como son hoy en día, ¿verdad? Sino que era, correcto. que era una cosa como muy de manita caliente, llaman mis Sí, tal tatas. vez era tal vez ahí se iniciaba una relación un poco más seria, Ujú. tal vez sí. Como O, de verse varios domingos. sí, eso era fijo. Tal vez ese Ajá. era el momento de marcar como Sí. se decía en aquella época, pero sí, me parece estar viendo, porque uno ya chiquillo tirando jovencillo, pues uno iba ahí a la pelota, ¿verdad? Ujú, ujú. Y uno iba con amiguillos y mira aquella huila, aquella chiquilla, veas que esa me gusta. Y mira, me tira cuerda o me da cuerda o me tira Ajá, palillos, ajá. algo así era como se decía en aquellos años. Y a veces faltaba una mirada, una sonrisa, y depende, en 2, 3 vueltas, ya usted amarraba, como Ajá, decíamos. Eso ajá. pasaba mucho, era muy común, muy, Era muy muy linda común. esa época. Sí, qué loco, porque Sí, a mí me cuesta incluso como hasta imaginármelo, tal vez un poco, he visto como una cosa similar en películas, ajá. pero de ahí a nosotros no nos tocó, ¿verdad? A mí me tocó que aprender a ligar en Facebook En Facebook, y por sí, sí, teléfono. sí, sí. Y no, Aquellos y no años es lo no. mismo, no es lo mismo. Aquellos años era en directo y a todo color, como se dice. Claro, claro, sí. Y tal vez usted veía una muchacha y decía, qué linda muchacha, y me gusta. Entonces usted intentaba ver Ujú. cómo se acercaba, o cómo la Sí, cómo llamaba la conquistaba, atención cómo llamaba la atención. Y muchas veces, después de esas vueltas, no digo que todas las parejas, pero se iban al Prado, a bailar. ¿sí? Y Ujú, aceptaban la invitación, él invitaba a la muchacha. Y en aquellos años en el Salón El Prado era muy famoso, las tardes de ujú. bailables de los domingos en el Prado, por ejemplo. Eso pasaba Sí, mucho escuchado también. gente hablar de las tardes juveniles y Sí, las todo eso. famosas tardes juveniles en el Ujú, Salón El Prado. ujú. Pero sí, esa época era increíblemente precioso.
Sí, me imagino. Era muy lindo. Porque es un ritual, me hace mucho pensar en los rituales de cortejo que tienen los pájaros. Ajá. Que algunos bailan o Sí, que sí, sí, algunos sí, sí. cantan o que todos tienen que buscar de qué forma se diferencian Claro, del claro. otro macho para Sí. atraer a Y a la hacen hembra. no sé, unas Unos cosas nidos, sí. increíbles, Sí, ¿verdad? sí, sí. Terrible. Veía un video hace poco de un ave, no recuerdo el nombre, Sí. pero él se iba volando hasta buscaba el árbol más alto Ajá. del bosque y se iba hasta la punta y desde arriba se tiraban los machos Sí, que sí, estaban cortejando a la sí, hembra en picada y el que llegaba más abajo del suelo era el que la hembra sí. escogía. Y algunas veces, eh, similar a lo que me estás contando, Isaac, pasaba igual. A veces usted la pulseaba y usted decía ya, y de pronto Aparecía otro. ya, aparecía otro y se la Sí, llevó. sí, sí, sí. Así es, Ok. así es. Bueno, Antonio, con esa introducción, cuéntenos cómo nace ese interés por la radio. Porque me imagino que vos creciste en una época, de hecho hace un rato escuchaba una entrevista que te hicieron después de la jubilación. eh, no recuerdo, Actualidad Pérez Celedón, algo así se llama el canal, digamos, Ujú, en YouTube. Y contabas, digamos, de que en aquellos tiempos era muy común que en todas las casas hubiera un radio. Y recuerdo que mi papá hablaba de las novelas en el ujú. radio y de locutores que iban haciéndose como nombre, no sé si puedes recordar como ese momento en el que dijiste, "Uy, yo quiero hacer eso", o que te llamó la atención la radio. Claro, sí, sí, bueno, indudablemente por mis años y en la época que yo nací, yo, yo, yo crecí creyendo que el locutor estaba metido entre el radio. Ujú, Claro, en ujú, esa inocencia de aquellos ujú. años, de radios de batería, nada de Ajá, electricidad, ajá. nada de luz eléctrica, la radio era la radio. Entonces uno creció con aquello. La radio era el único medio que había para que la gente se informaran de lo que estaba pasando, noticias, Ujú, novelas, un partido de fútbol, y etcétera, etcétera. Pero todas las familias creo que tenían un radio en su casa, uno nada más. Pero los papás generalmente eran quienes controlaban el radio. No por el contenido, lo que uno podría escuchar, porque realmente era un contenido muy sano, sino porque se gastaban las baterías. claro, Y claro. costaba, la mayoría de Ajá, familias le ajá. costaba comprarse dos, tres o cuatro baterías, depende de la capacidad del radio. Y en mi casa igual, yo crecí con eso. Yo, en el caso mío, yo vengo de una familia de músicos, de médicos, de abogados, de locutores, de locos, de todo hay en mi Ujú, familia, ujú. como casi en todas las familias. Sí. Y entonces, eh, a mí siempre la radio me encantó. Ujú. Yo soñaba con tener un radio. De hecho, hoy en la actualidad, Que fuera suyo. sí, que fuera mío. De hecho, hoy tengo un montón de radios y Ajá. quiero tener más Y radios. una colección. Sí, no, no tan grandes, son poquitos, pero Sí, en pero. realidad sí tengo algunos radios porque de hecho soy un radiólogo. Ajá. Reitero, en radio no existe ese término, Sí, ¿verdad? no. Eso existe en otra cosa, En medicina. en medicina. No, pero yo digo, yo soy un radiólogo porque ando con el radio para arriba y para abajo. En las noches tengo mis audífonos, busco, ya casi no encuentro qué escuchar para mi gusto, pero lo sigo haciendo. Y en esa época, por ejemplo, yo tengo un hermano, Mario Méndez, Ujú. que es la voz comercial de Colombia. Bueno, trabajó en Radio Sinaí, después se fue a leer noticias a Monumental en aquellos años, cuando había que hacer radio de verdad. Y entonces Mario era la persona que a mí me gustaba de chiquillo. Me gustaba escuchar A radio, su hermano. me gustaba escuchar voces. Cuando un Ajá. día nuestro hermano Mario nos dijo, voy a trabajar de locutor en Radio Sinaí, mi hermano era músico. Ujú. Entonces, siempre nos ha gustado la cosa de los micrófonos y eso. Entonces yo empecé a escuchar a Mario y me gustaba mucho. Es una persona de una extraordinaria voz, un gran locutor. Y entonces yo lo escuchaba mucho a Mario y escuchaba otras voces también del país. Iba en la radio escuchando voces, por ejemplo, nicaragüenses, mexicanas, colombianas, chilenos, que son muy buenos en la En la radio. misma radio de acá Sí, o no, no, ya gente que venía o de no, no, frecuencias que no, llegaban de escuchando afuera. directamente en la radio, en la banda de AM Ajá. o en la onda corta que llamábamos y ahora, Ajá. que ahí está, pero casi no se usa. Entonces yo andaba por el radio por todo lado, lo que me diera el radio, Claro. a escuchar locutores, por ejemplo, en Austria, qué barbaridad, una locución, pero algo, yo sueño con eso hoy, más hoy, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces yo empecé por ahí y en una ocasión llegó, no recuerdo el año, bueno, déjeme ver, fue como en el 80 porque llegó una estación de radio aquí a San Isidro aquellos años, se llamó Estéreo Sur.
Era una Ok. emisora en FM, 89.1, esa frecuencia está, hoy la utilizan en una emisora en San José. Don Eduardo Cosio, que es un productor de radio en Costa Rica, la trajo. Y como a mí me gustaba eso, y además yo era conserje de un grupo musical, Ajá. así, Sí, yo trabajé de eso ok, también. yo era conserje de un grupo musical, entonces yo era Usted el era el que que, jalaba los cables, el que yo, quitaba los todo, stands. todo, Ajá. tenía que instalar, armar el grupo, Ajá. y después me encargaba, era el sonidista Ujú. del grupo musical. Entonces siempre nos gustó eso. Cuando llegó esa emisora, que era cubriendo la manzana, le decíamos, porque tenía muy poquita cobertura. Era que como del valle, Era aquí acá, como en la ciudad de San Isidro la nada pura más, que ciudad. el perímetro Ujú, aquí nada más, la ujú. periferia, la ciudad nada más. Y el señor que era el director acá, yo lo conocía, había trabajado don Miguel Ángel Cartín en Radio Sinaí. Entonces no sé por qué me dijeron, mira que hay una emisora allá y no sé qué. Un día me fui a conocer y llegué y estaba el señor, ¿cómo está? Y ya pasaba adelante y ya yo me quedé viendo aquello. Era una emisorita pequeñita, una cosita, una consolita con dos tornamesas ahí, los Para poner los tocadiscos. tocadiscos. Sí, era algo era la tecnología del momento. Claro. Yo me quedé viendo aquello y yo, qué lindo, pero qué difícil. Y le digo al señor, ¿te cree que yo podría venir ahí, a ver, de vez en cuando a mirar? Claro, cuando guste, venga y de veras. Yo recuerdo que había una muchacha manejando la radio y me dice, oiga, esto es complicadísimo, esto es muy difícil. Ah, ya entendí el mensaje, ¿verdad? Bueno, yo seguí yendo, no sé qué. Al tiempo esa muchacha se fue, renunció, no sé qué. Y el señor me dice, ve, Tony, usted ha estado viniendo aquí, ¿qué te parece? Bueno, para mí eso fue lo máximo. Claro. Le digo, mira, pero yo no sé, no, mira, no había que hacer locución. Era una emisora musical. Era nada Ujú. más manejar la consola, montar los discos, monitorearlos y van para el aire. Te escuché hablar en esa entrevista de que vos programabas la música. Sí, ¿Cómo se programaba la? Porque yo ahorita me imagino un ujú, programador en Spotify escogiendo las canciones, ¿verdad? sí. Y seleccionándolas. Pero ¿cómo era la programación? ¿Cómo era el proceso de programar una canción en la radio en ese momento? Bueno, generalmente cuando el oyente te pedía una canción, entonces vos la Ujú, buscabas, ujú. pero generalmente uno programaba más o menos lo que estaba de moda, lo que estaba sonando, y esa era una emisora de corte romántico. Ok. Entonces era música, mucha música de artistas costarricenses, sí, artistas españoles, bueno, en español, mexicanos, Ujú, ujú. italianos, en español, todas esas cosas. Entonces básicamente se usaba una guía en un cuaderno, Un entonces te cuaderno. decía romántico viejo. Entonces Ok. vos ibas a buscar una canción romántica, pero ya vieja. ¿Y los discos Y venían con varias canciones o era una canción por es que acetato? habían de los dos. Bueno, sí, eran los acetatos, el vinil que llamaban, Ujú. y habían discos de 45 revoluciones, Ajá, que era el disco pequeño, ajá. o estaba el otro de 45 Que es revoluciones, que era el el long grandote. play, Ajá. o el LP que le llamaban, ¿verdad? Ah, ok, El sí. LP traía, depende de la duración de la canción, podría tener 6 7 a un lado y en el otro lado igual. Entonces Ujú, podrías tener 14 15 12 canciones, dependiendo. ujú. Y entonces más o menos te iban guiando, balada vieja, balada actual, era lo que Sí, estaba sonando. o un bolerito. Esa pauta te iba guiando más o menos, entonces Ujú. usted iba más o menos haciendo la programación. Como, Hablo de esa emisora, como ¿verdad? ordenando los discos, digamos, Sí, para irlos colocando. sí, y generalmente ya uno sabía, ya uno dominaba la discoteca, Ujú. que fue lo que igual me pasó en Radio Sinaí. La discoteca Radio Sinaí era de lo mejor que había. Ajá. Y la gente le pedía a uno, ya usted sabía dónde estaban las canciones. No había un clip, no había, no. Usted ponía un disco, se levantaba, iba a la discoteca y empezaba y sacaba disco, el disco sencillo o el long play y, y programaba la canción que le habían solicitado. Así, Claro, así era. y es que en aquel entonces de los artistas la única forma que había para dar a conocer su música era esa, era a través de la radio, era llegar a la radio y tocar pues, Sí, hola, sí, tengo este disco, correcto. vean a ver si les Ujú. gusta y lo ponen, Sí, ¿verdad? sí, así era, exactamente así era. Ujú, Esa era esa era la forma. Había, como en todo tiempo, había música que en la época que no valía la pena, no tenía contenido ni nada. Había otra música muy buena, entonces así se escogía más o menos, sí. ujú. Sí, de acuerdo también a los gustos de quien estaba ahí en la cabina, un Ah, poco. sí, desde luego, claro, Ujú, sí, ujú. sí. Ok, y entonces, ¿verdad? Ellos te dan esta oportunidad como de entrar a los controles Ajá. y cómo sigue el proceso, cómo seguís avanzando ahí en la radio. Bueno, mi sueño era llegar a Radio Sinaí. Ok. En la época, y no crea, todavía hoy, eh, la gente, a todos nos ha gustado la radio, a todos llevamos el gusanillo de la radio, todo el mundo, trabaje o no trabaje en radio. Y mi sueño, ya que llegué ahí, era, era brincar a Radio Sinaí. Ujú. Mucha gente me ha dicho, "Ah, pero es que vos tuviste la facilidad de que su hermano estaba en la Radio Sinaí, ¿verdad?".
Bueno, digamos que eso me ayudó, sí, un poco, pero cuando Mario, mi hermano Mario, me vio trabajando, él llegó a verme varias veces trabajando en esa emisora y me dice, ¿te gusta la radio? Y yo, claro. Bueno, voy a ver cómo le puedo ayudar. Pero Mario ha sido muy exigente siempre, siempre, en eso muy Ujú. exigente, en todo. Y le digo, Mario, a mí me gustaría ir a Radio Sinaí un día. Ah, caramba. Y de veras, hablamos con el padre Coto, que era el director de la radio en ese entonces, y el padre dijo, bueno, está bien, que venga en las madrugadas a ver. Ajá. La radio iniciaba labores a las 4 de la mañana en esos años. Lo que llaman ganarse el piso. Em, pues sí, 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 digamos que empezara a ganarse el piso. Y de veras, yo llegaba, era tanta la fiebre que yo llegaba antes, mucho antes de las 4 inclusive, llegaba primero que el locutor de turno en la radio. Ujú. Yo llegaba primero y de veras, yo me paraba ahí y observaba la forma en que él trabajaba, la consola, para qué esto, para qué el otro, los discos. Era una radio de Zoila, había que hacer Claro. todo. Poner discos, eh, poner las cuñas que eran en carrete, era una cinta abierta. Eso era tremendo. Eso era toda una tecnología, aunque usted no lo crea. ¿Cómo era la cinta? Vos la ponías y después la sacabas y volver a rebobinar para volverla a poner. Sí, bueno, Era como estas cintas viejas de VHS, de las más grandotas. O eran no era diferentes. cinta, carrete, eran De carretes. las que son redondas. Unas redondas que son abiertas, había Ajá, ajá, ajá. una máquina especial, entonces vos cogías la cinta, venía un carrete, la cuña o la música o lo que fuera, Ujú. entonces vos metías la cinta esa aquí en la máquina, aquí había otra vacía, entonces enrollabas, le hacías así y activaba la máquina y te salía la cuña o la música, lo que fuera. Ujú, Entonces había que ujú. estar haciendo eso. Sí, como se ve en las películas que están ambientadas en otros años que hacen Ajá, con las películas de los cines de esos tiempos. así era, Como cuando uno, qué sé yo, sí. Bastardos sin Gloria, ¿verdad? Que Exacto, sale ajá, ajá, el detrás de cámaras. correcto, y así era. Y después estaba el cassette ya también, ¿verdad? Ajá. Era la cinta del carrete abierto y estaba el cassette. Eso era tremendo, le digo una cosa, porque cuando se grababa cuñas sin cassette y el cassette, el lector del cassette, lo que llamábamos el deck, te enrollaba la cinta, hermano, eso era algo serio, un problema. Sí. Perdías la cuña, había que grabarla de nuevo. Bueno, aquello hay que tener un cuidado, o se reventaba, entonces vos la pegabas con una Ujú, cintica. ujú, Eso era, ujú. había que ser un genio para hacer esas cosas. Yo viví muy pequeño los últimos años del cassette, Ajá. del cassette de música, Sí, ¿verdad? sí, yo conservo algunos de recuerdo. En mi casa todos se perdieron, porque es que como tengo varios hermanos menores, Sí, pasa. eso pasa, ¿verdad? Pero yo recuerdo que justamente eso, uno siempre procuraba que el cassette donde estaban las canciones Sí. favoritas, Ah, mantenerlo intacto, que nadie claro, lo toque, porque es el bebé de las canciones, ¿verdad? claro. Yo llegué a tener un mueble en madera que hice para tener los cassettes. Tenía más de Ujú, 200 ujú. de música a mi gusto. Ok, Y ahora lo que me quedan son pocos, como para el recuerdo nada para el más. recuerdo. Sí, sí. Sí. Pero bueno, nosotros pasamos por eso y ustedes hoy, en la actualidad, los jóvenes, tienen la tecnología que tienen hoy. Una cosa maravillosa y no sé qué más vendrá. Pero como le digo a los amigos y a los jóvenes que trabajan en comunicación, eh, aprovechen lo que tienen hoy, aprovechenlo bien. Y para tener lo que ustedes tienen hoy, primero había que tener aquello. Claro, Así era. claro. Sí, bueno, vos entras a Radio Sinaí a ver y un poco a empezar a programar y eso. ¿Y Ujú. cómo vas creciendo? Porque termina siendo uno de los locutores más emblemáticos, diría yo, de la radio ahorita cuando te pensionaste, ¿verdad? Que es una Sí. persona ya conocida, pero eso es un camino muy largo, ¿verdad? Son Ah, muy casi 40 largo. años. Muchas horas de vuelo. ¿Cómo transcurren? Háganos un resumen de cómo fue esa línea cronológica Sí. para llegar ahí. Vamos a ver cómo resumimos casi 43 años Sí. en poco, ¿verdad? Pero si yo me llevé, no sé cuántos meses, no recuerdo, solo en ir a ver y ver y ver y yo grabando, a veces anotaba algunas cosas y grababa esto es para lo otro, así, así, así. Y yo recuerdo que yo decía, si yo llego a trabajar aquí, yo no voy a trabajar como trabaja esa persona, Ujú. como el que me estaba supuestamente instruyendo, ¿verdad? No me gusta el estilo de él, no, yo voy a implantar mi propio estilo, decía yo, si llego aquí. Y recuerdo que en una ocasión, esa persona con la que yo iba en las madrugadas, se fue de la radio. Y entonces necesitaban una persona Para que para hiciera. hacer radio, locución y eso. Y recuerdo que el padre Coto le preguntó a mi hermano, bueno, mira, ahí está su hermano, ¿cómo estará?
¿verdad? ¿Cómo estará? Fue como dijo el padre. Y Mario me dijo, Tony, vea, así, así, así. Y yo me puse frío y todo eso, ¿verdad? Yo hacía, bueno, hacía la madrugada, pero también iba a hacer controles a mi hermano. Mi hermano hacía la locución, Mario hacía la locución, y yo le manejaba la consola, le ponía los discos, le ponía la publicidad. No le podía hacer un bache, nada. La Ujú, emisora siempre sonando parejo, parejo, parejo. Era muy ujú, exigente y me regañó y en buena hora, ujú, que fue así. Entonces, recuerdo que una vez me dice Mario, tengo que ir a hacer un mandado a San Isidro. Maneje usted la emisora. Ve, yo todavía me pongo frío. ¿Cómo? Le digo, no, no me deje solo, yo no voy a ver. No, 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 dice, ya usted conoce lo básico. Y se fue, él era para ir oyéndome a ver qué hacía yo, ¿verdad? Pura vida. Cuando llegó me dijo, muy bien, no hiciste ningún bache ni nada. Y así se fue pasando, hasta que llegó un día y me dice, mira, el padre dice que sí, sí te da trabajo, sí te da la oportunidad, así es que ujú, depende de usted. ujú, Bueno, yo brincaba de la alegría, ¿verdad? claro. Y yo hablé por primera vez en Radio Sinaí un 11 de abril, día Juan Santa María, de 1982. Hijo de pucha. De 1980 fue mi... Recuerdo que el primer saludo que pasé yo fue a una cuñada mía que cumpleaños ese día. Yo me Ujú, acordaba ujú. y yo, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y yo me acordé que mi cuñada Esmeralda cumpleaños y la saludé, ¿verdad? Y claro, indudablemente que los años le va moldeando a usted, hay que aprender a modular la voz y toda esa cosa. Y yo seguro dije, bueno, un saludo para mi cuñada. Digo yo, ¿verdad? Bueno, Ujú, de ahí, y seguí, y la radio me contrata ya oficialmente como trabajador de la radio el, el 15 de mayo de 1982. ujú. Ahí aparezco ya, a partir de ahí aparezco en planilla en Radio Sinaí. Indudablemente que, de como a mí me gustaba tanto, me gusta tanto, eso me ayudó. Y Claro. tener el respaldo de Mario, de semejante maestro en la radio, en la locución y todo eso, también me ayudó muchísimo. Pero yo le puse mucha gana, le puse mucho esfuerzo porque yo quería eso. Yo siempre le dije a la gente, yo nunca he trabajado porque lo que hago me fascina, me encanta, me encanta. Y fue así, por las cosas de la vida o que Dios lo permite, no sé qué es, pero desde que yo llegué a la radio yo me identifiqué mucho con la gente, con los pueblos, Ujú, con las como, comunidades. Porque como yo te nadie lo conozco de había ahí, hecho. digamos. Yo, Sí, yo conozco a sí, Tony Méndez sí, de Tiempo de Tertulia claro. y me parece que en algún momento llevaste Mi Pueblo Canta Ah, también, sí, pero no, casi 25 años estuve en mi pueblo canta. entonces no lo vi yo. Ah, bueno, Sí, usted estuvo 25 años. en mi pueblo canta, Ajá. Sí, claro. probablemente por ahí Sí, lo vi yo, porque, sí, sí, sí. porque, o sea, a mí el nombre de Tony Méndez me ha Ujú. sonado Desde hace rato. desde hace ratillo, sí, sí, sí. Y que le iba a decir, porque Sí, para ponerlo en perspectiva, cuando vos te contrataron en la radio, yo tenía menos 12 años. menos 12 años, Me faltaban imagínese. 12 años para nacer. Imagínate vos, Sí, imagínese usted para que sí, sí, vea. sí. Sí, todavía de esto tuve una experiencia hace poco. Me ha pasado 2 veces ya. Llegué a un negocio y, hola, buenos días, permiso. Y entré y la muchacha, una señora, me vuelve a ver y me dice, oiga, qué raro, yo creo que yo lo conozco a usted. Me dice. Le digo, así, ¿qué sería? Ya yo más o menos sabía por dónde va la cosa. Y se queda y me dice, ¿usted trabaja en la radio? Ujú, Le digo, sí. Claro, me dice, yo crecí con esa voz. Me dijo ajá, ella. ajá. Digo, qué viejo que estoy. Dos, tres Sí, veces me ha sí. pasado eso, sí. Pero sí, yo llegué a la radio y empezó una revolución, de cierta manera, de proyectar la emisora a los pueblos, a todas las comunidades, porque yo siempre creí en eso, en la participación de la gente. Y efectivamente, empezamos el programa Mi Pueblo Canta, que se hacía solo los sábados en la época seca, verano, pues, y 45 minutos. Yo le dije a Monseñor Cuato, cuando él me dijo que si yo podía conducir el programa, yo le dije, sí, pero creo que hay que hacer unos cambios. Todos los sábados, llueva o no llueva, porque aquellos años no había ni teléfono, no había, Ujú, en muchas comunidades no había puente, no había electricidad, todas esas cosas. Y digo, sí, pero hay que hacerlo todos los sábados y 2 horas mínimo. ¿Cómo? Y al padre le encantó esa idea hasta la fecha. Y sí, estuve casi 25 años en mi pueblo canta. Posteriormente me ofrecieron el padre Coto igual, que necesitaba hacer algunos cambios, que había que levantar el rating del programa, así, así. Es el que todavía hago hoy, tantos años después, que es ujú, Tiempo de ujú. Tertulia. En ese momento se llamaba Momento Deportivo, hoy Tiempo de Tertulia, pero siempre con esa visión. La radio, y lo dijo hace poco un comunicador colombiano que quedó encantado con lo que hacemos nosotros acá en la radio,
Dice, esa es el sentido, ese es el origen de la La radio. esencia, La esencia de la radio tiene que ir a los pueblos. claro. Aún hoy, con la tecnología que haya, lo que sea, la radio tiene que estar siempre a la par de los pueblos, a la par de la gente, que es lo que seguimos haciendo hoy. Ujú. Sí, Claro, claro, sí. De hecho, el jueves nos vemos otra ujú, vez la cara en Tiempo de Tertulia. Por sí, ahí voy a estar con Don Tony hablando bueno, quienes han seguido el podcast desde el inicio saben que estoy muy enredado en proyectos comunales y demás. Y por ahí claro. vamos a estar, porque sí, yo, como digo, yo lo conozco de ahí, ¿verdad? Ujú, Siempre de Don sí, Tony en las comunidades. Don Tony, y usted ha visto, digamos, en el paso de los años, todo este cambio tecnológico. Te escuchaba en la entrevista que hace unos años que te retornaron a la cabina, ujú, fue como un choque muy fuerte. ¿Cómo ujú. fue ver este paso del acetato al cassette, al CD, al MP3 y ahora a lo digital? Digamos, ¿cómo se vive a lo interno de una radio esa transformación? Porque me imagino que Claro, tiene que haber todo un proceso de capacitar a los locutores, de ir transformando, qué sé yo, la música que estaba en acetatos, ver cómo se pasa a cassette o ver cómo se pasa a disco. ¿Cómo se vive a lo interno de una radio este claro. proceso? Sí, son las etapas que hemos tenido que vivir y de cierta manera ir superando también, Ujú, desde luego, ¿verdad? Porque esa época de la radio tan rústica, pero era la tecnología de punta que teníamos en aquellos años. claro. Sí, yo trabajé mucho. De hecho, le voy a contar así, Zachary. La época de la tecnología, por ejemplo, en Radio Sinaí, llegó en el 2001. Porque en el 10 de octubre del año 2000, nosotros ganamos el premio Marconi, premio internacional Marconi, con el programa Mi Pueblo Canta. Y nos llevaron a San José, un hotelazo, y había gente de radio de todo el país. Y el jurado era un jurado de radio a nivel internacional, Ujú, nicaragüenses, dominicanos, colombianos, salvadoreños. Ese era el jurado. Y ahí resulta ser que el tipo de programa, la gente, el jurado después nos dimos cuenta, dijo, ¿cómo puede ser que en estos tiempos, año 2000, haya una radio que te programe un tipo valga la redundancia, de programa como este? De darle oportunidad a la gente de los ujú, pueblos y ujú. un programa tan auténtico, tan autóctono. Bueno, se fijaron en esas cosas y entonces ahora sonará lo que cada uno quiera que le suene. Pero indudablemente el premio era el prestigio de haber ganado ese premio, Claro, de claro. ser reconocido por un jurado de radio a nivel internacional. El premio fue una computadora. Ujú. El premio fue una computadora, ¿verdad? Lo que nos dieron a la radio. Eso fue el 10 de octubre del año 2000. Claro, estaban entrando Claro, al país. estaba llegando. Sí. En enero del 2001 se instala por primera vez en Radio Sinaí una computadora, la que nos ganamos con Mi Pueblo Canta. Ujú, ujú. Entonces ya en esa Dígame que la tienen por ahí guardadita de exhibición, de recuerdo o algo. yo quisiera, no sé, honestamente ahorita. Yo creo que sí, pero Ujú, no recuerdo, en realidad no recuerdo. Ahí empieza la era digital de Radio Sinaí, en ujú. enero del 2001. Entonces se instala la computadora, fue un cambio para nosotros, aquello abismal, Claro. de manejar la cinta abierta de carrete, de manejar el cassette, por ejemplo, a manejar ya aunque fuera así como picando. Hijo de puña, entonces ya en la computadora teníamos música y los comerciales. Ujú, Ya, eso fue un cambio generacional espantosamente, ¿verdad? claro. Y entonces ya ahí la radio poco a poco empieza a digitalizarse poco a poco hasta la fecha, que es una de las emisoras de más tecnología en el país hoy. Ujú, Radio Sinaí, ujú. hoy es una maravilla lo que hay en Radio Sinaí hoy. Gracias a Dios, siempre al servicio del pueblo, de las comunidades, al servicio de la evangelización. Recordemos que Radio Sinaí es una emisora que pertenece a la diócesis de San Isidro y con una cobertura a nivel nacional extraordinaria. Y Claro. pues, y ahora se escucha en todo el mundo como todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Sí, Porque ahorita están en canales digitales también, sí, ¿verdad? sí, claro, claro, sí, sí. Ujú, Va a ser una maravilla. Entonces uno tuvo que ir dando esos pasos poco a poco, costó, porque ahí uno viene. Nosotros nacimos en una época donde ese chip que ustedes los jóvenes y los chiquillos de ahora ya lo traen instalado, como dicen, no les cuesta. A nosotros nos costó mucho, ujú, mucho. A mí me ujú. costó bastante, pero ahí uno se va adaptando poco a poco. Más bien después dicen, "Oye, ya no hay nada que hacer aquí porque todo lo hace la computadora, ¿verdad?" Y a nosotros nos tocaba limpiar, barrer, pasar los avisos en la radio, atender el teléfono, corra mientras suena un disco, busque la canción que te pidieron. Bueno, era una cosa de locos trabajar en la radio en aquellos años. Y muchas veces eran Y varias personas en la ujú, cabina haciendo una o dos personas sí, haciendo todo el trabajo, ¿verdad? a veces, Sí, a veces, sí, sí, a sí. veces sí, pero en el caso nuestro casi siempre era Una persona. una persona, sí. Ujú, Afuera, pues sí, había gente, digamos, secretarias y todas esas claro. cosas, pero sí, casi siempre, no, en el caso Sinaí casi siempre era una sola persona. Ujú. Don Tony, ¿y cómo?
bueno, yo consumo mucho podcast. Yo empecé escuchando radio. Ajá. Como dice usted, todos hemos pasado por la radio en algún momento, digamos, como oyentes por lo menos. Claro. Y yo siempre tuve como ese sueño de decir, yo quiero estar en radio. Pero las radios que yo escuchaba eran de San José Ujú, y sí, era casi imposible, ¿verdad? claro. Incluso viviendo donde vivo, digamos, acceder a una radio aquí en San Isidro era muy complejo. Era muy complejo. El círculo era muy cerrado. Era muy cerrado, Muy, muy cerrado. sí. Pero ahora con la tecnología digital, ¿verdad? Y yo esto lo grabo yo solo Ujú, y alquilo un estudio y lo subo a redes sociales y mucha gente que está como en este gremio dice que la radio está muriendo, ujú. que la radio ya no se escucha, ¿verdad? Lo Sí. que dice mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo ves vos desde el otro lado del discurso de que la radio está muriendo? ¿Cómo ves qué retos tiene la radio, digamos, para no morir, para que esto no sea una profecía, sino que sea más bien un, como una cuña para que evolucione la radio? Claro. Y cómo es ese reto de la radio como algo que todavía sigue siendo bastante Sí. análogo, enfrentándose a estos medios digitales que, ¿verdad?, los tenemos al acceso de la mano en el celular. Sí, la radio sigue siendo la radio. Ujú, Y con el respeto de todo el mundo, o los que piensen diferente a uno, no en todos los casos no se puede generalizar, pero la radio es la más confiable de todos los medios que puedan existir en la actualidad de comunicación. Llámese podcast, llámese lo que sea. ujú. Sí, porque se puede Y escuchar en lugares donde no hay internet, donde no hay sí, señal, donde no hay electricidad. donde no hay electricidad. La radio hoy día está más vigente que nunca. Ok. Más vigente que nunca. Yo soy de los que sigo creyendo que la radio no va a morir. Ujú, La radio se va a fortalecer más y más. El problema que tiene la radio hoy, hablo a nivel del país, hablo a nivel general, es que muchas emisoras, dos cosas. Una, con la tecnología que hay, ponen a trabajar una máquina. ujú. Y a la mayoría de gente le gusta escuchar una radio viva. Una radio donde por medio haya un ser humano que se equivoque, que se le pegó un gallo cuando habla, etcétera, Claro. etcétera. Ya, Yo eso. por, yo por eso personalmente Ujú. migré al podcast, ¿verdad? Ajá, correcto. Porque el podcast es esto, dos personas teniendo una Es conversación. correcto. En cambio yo ahora pongo, pues no voy a decir nombres, pero Sí, sí, uno pone cualquier radio, sí, ¿verdad? Y es puro reggaetón, dele que todo el día. sí. Y a mí me gusta el reggaetón, Ujú, pero me gusta un ratito, o me gusta en la sí. disco, o me gusta cuando estoy con los compas en una fiesta. Pero yo a veces ando trabajando y yo quiero escuchar una conversación, escuchar a alguien hablando de temas interesantes o de Correcto. la actualidad, de las noticias, de todo esto. Y la radio perdió mucho, siento yo, de lo que vos dices, ponen a la máquina, programan un montón de canciones Sí, y el locutor nada más abre para saludar, mandar saludos, sí. presentar la canción y Cuando se cierra. hace caso. Y el otro problema, Isaac y amigos, es que muchas emisoras se han llenado de puros charlatanes. Ujú, De puros charlatanes. Y eso le ha hecho mucho daño a la radio. Y esa es la lucha de recuperar eso. Por eso los que hacen comunicación, o sea, yo creo que todos los que hacen hoy comunicación en redes sociales, utilizando todos los medios que hay, debieron de haber pasado primero por un micrófono, por una radio, de tener esa escuela, esa universidad. Dichosamente yo la tuve y muchos. ujú. Ustedes no la tuvieron, ¿ya? Porque la radio es que es una cosa maravillosa, lo de la emisora, lo de las emisoras, lo que usted aprende, lo que le deja. Figúrese que me decía un colega en San José hace un tiempo, él me decía, vea, y no voy a generalizar porque no se puede. Mira, Tony, si usted dice, si yo veo tal noticia en las redes sociales, no sé, no lo creo. Ujú. Pero si usted lo dice en su programa Tiempo de Tertulia, Yo yo le sí le creo. creo. Sí, es cierto. Yo sí le Es creo. cierto. Entonces, esa parte, las redes sociales no la han superado. Ujú, Yo no puedo en la ujú. radio llegar y coger un micrófono y destaparme y decir cosas que no son. No puedo. De hecho, hoy es todo un problema, digamos, porque incluso plataformas como Facebook, como Twitter, han tenido que empezar a adaptar su tecnología para que empiece a identificar esas noticias falsas, porque está plagada Claro, la red de noticias falsas, ¿verdad? Sobre totalmente. todos los temas. Hay que tener mucho cuidado. Sí, ahí te Y, encontrás una foto de una actriz porno diciendo que acaba de ajá, ganar un premio de la NASA y un montón de señoras compartiéndola en sí, Facebook. Y sí, yo he sí, visto a mis sí. tías y yo es como, tía, qué pena, pero ella no es. Eso es muy ¿Verdad? común. Es muy común en la red social, Sí, mientras que usted se va a programas que están más elaborados, que claro. tienen un guión o que tienen Ujú, una investigación sí, detrás.
y ya usted dice, por lo menos yo sé Sí, que este ma hizo el trabajo y que estoy claro. accediendo a información más Sí, confiable. la radio sí, yo sé que ha perdido mucha credibilidad, Ujú, por eso que estamos hablando. claro, Porque, digamos, claro. no sé si los dueños de emisoras contratan a cualquier charlatán o lo que sea, y no, no debe ser, no puede ser, eso Ujú, no puede ser. Yo recuerdo, yo escuchaba radio de voces, pero de voces, de personas que usted le da un texto, el que sea, léame este texto, y un locutor que coge un texto y te lo lee, te marca todas las puntuación, las ajá, comas, ajá, ajá, y usted dice, este tipo sabe leer, usted está entendiendo, ¿me claro. entendés? Que te mantiene el tono de la voz, por ejemplo, todas esas cosas. Eso se ha ido perdiendo mucho en el país. Hoy muchas emisoras han metido imagen a Ujú, la cabina, por ujú, ejemplo, y usted lo ve, hay programas de humor o de lo que sea, y ahí, para mí, reitero, yo no estoy en contra jamás, yo admiro y me encanta la tecnología, pero por ejemplo, hay cosas que usted no se la, de imaginación que usted no se las puede quitar a la radio. sí. Usted ve a una persona imitando voces y usted, qué decepción, ¿ya? Sí, es un arte de escuchar. El locutor es un arte, el Sí, sí, locutor sí, es la sí, sí. imagen de una radio. Sí, sí, sí. Definitivo, o sea, tiene que narrarle a la gente lo que usted me está diciendo. Yo quiero escuchar tal cosa. A mí me decía un productor de radio en Costa Rica, me dice, Anthony, usted trabaje para un solo oyente en la radio. Eso es difícil. ¿Cómo me voy a Ujú, imaginar que solo una persona me está escuchando? Pero ponga su imagen, su mente. su mente a trabajar y usted está en una tarde de verano en la cabina de la radio y usted empieza y, puña, a estas horas debe haber en Playa Dominical, por ejemplo, hay Ujú, una pareja de enamorados que se están besando o están abrazados o se están diciendo cosas lindas y la palmera se mueve con el viento y y la las brisa del mar y olas. el sonido de y la gaviota pasa y los pelícanos pasa y aquello. ¿Qué hace usted, Tony? Imagínese usted. Digo, ahí sí, ahí donde entra la imaginación de las personas. Es que la imagen te quitó todo eso. La imagen te quitó todo eso. A usted, a mí, a todos nos ha ido Ujú, quitando esas ujú, cosas, la imagen. ujú, Y de veras, digo yo ahí, sí, ok, yo me imagino todo eso que acabo de narrarles aquí. Digo, ahí voy a buscar una canción acorde a. claro. Y entonces pongo una canción de Manantial. Son Ujú, mil recuerdos de aquel verano y cosas así, y donde suena el mar y las palmeras y eso. En una tarde de lluvia, usted está en la cabina, ¿qué se imagina usted? ujú. O sea, es poner la imaginación que hoy se ha perdido. Y lamentablemente no es un requisito tener grandes voces para trabajar en radio, sino tener un estilo, uno crea un estilo Ujú, propio. ujú. De eso Pero, quería que habláramos un poco, porque, bueno, uno habla con Don Tony Méndez fuera de micrófonos y sigue siendo la misma voz, ¿verdad? Sigue siendo, por decirlo así, no hay como un personaje, pues, ajá, sigue siendo se suena igual, pues, pero me imagino que esto hay años de entrenamiento en la voz, de sí, cómo modularla, ujú, ujú, cómo hacer esas pausas, claro. cómo se lleva este proceso. ¿Es práctica en cabina o también hay cursos donde les enseñan a respirar? Porque yo, por ejemplo, escucho mucho podcast, me molesta a veces ciertos ruidos que meten la gente, porque es que en podcast no hay profesionales en locución, ¿verdad? Podcast somos un montón de gente que quisimos hacer un podcast. Pero que muchos en su mayoría hacen muy buenos trabajos, No, muy profesionales indudablemente, y con ¿verdad? buen contenido. Y con buen contenido. Yo Sí, creo que a fin de cuentas eso es lo sí, importante, es ¿verdad? correcto. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, una radio más tradicional, nota cierta profesionalismo en la ejecución de la voz, por Ajá, decirlo de ajá, alguna sí, manera, ¿verdad? Muy diferente a lo que tenemos nosotros en el podcast, que a veces se escuchan mucho las respiraciones ajá, o que se escuchan ruidillos o todo esto, ujú, digamos que es más informal, por decirlo de alguna manera. En la radio existe todavía, o por lo menos algunas radios mantienen eso la voz del locutor. correcto. ¿Cómo se llega a una voz de locutor, digamos? ¿Cómo se entrena eso? Bueno, esto es tan variado, porque en radio usted escucha a veces voces que dice, este tipo, ¿y qué vocerón Ujú, que les ujú. habla Tony Méndez? No, no, eso es muy común en la radio, Ajá. sí. Que finge, pero alguien que entra en personaje cuando Sí, entra a la cabina. engola la voz. Ajá, ajá. Cuando usted escucha una voz así, dígale, léame este texto, por favor. Y cuando usted lea ese texto, usted se da cuenta si esa es su voz, si esa es su modulación, la forma en que usted presenta o proyecta su voz, porque generalmente se les cae la voz, Ujú, ¿ya? ujú, Cuando uno, digamos, trabaja en radio, uno, como en cualquier cosa, si usted va a la misa a proclamar la palabra o lo que sea, o un discurso, generalmente todos
a veces no nos damos ni cuenta, proyectamos la voz, Claro. no la fingimos, la modulamos, la acomodamos, Sí, le sí, damos sí. cuerpo a la voz. Ujú. De pronto usted y yo hablamos fuera de aquí de micrófono, imagen, lo que sea, y tal vez uno no se cuida tanto, pero Ujú. cuando usted llegó al micrófono, usted automáticamente, en el caso de uno, usted modula su voz. No la finge, no la engola, no, 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 ¿ya? Sí, Pero, la proyecta, nada ¿cómo se más. llega ahí? Yo imagino que yo aquí tengo un callo enorme ya de 43 años Sí, sí, de sí, usar sí, la claro. voz y todavía la tengo, ahí va, gracias a Dios. Mire, esto se logra eh, estudiando, Ujú. todavía aprendiendo cómo se respira, que cuesta mucho Cuesta, todavía, es, todavía, es más cansado sí, respirar bien que como claro, uno respira normalmente. exactamente, que todavía se Sí. nota, eso es común, hasta en los grandes profesionales y Ujú. todo eso. Hoy pues, hoy arreglan las voces, Claro. con computadora y todo se Sí. hace, Para ¿verdad? que quede claro, aquí no se arregla nada. Así me Aquí no gusta, hay ni cortes. así Esto va debe ser, corrido como se graba. así tiene Lo que único ser. bueno que hay son los micrófonos. Así tiene que ser. Y entonces, ¿cómo se logra? Bueno, en esto, como en todo, hay que practicar mucho. Ujú. Hay que leer. Ujú. Hay que aprender a leer. Usted coge texto, lee esto. Y ahora más con la facilidad que hay, que usted, cualquier teléfono, lo que sea, usted graba. Lea, yo les doy ese consejo. Lean. Maestros, profesores, los jóvenes, los que trabajan en todos estos, lean. Hoy Claro. casi nadie lee y la mejor forma de mejorar su voz, del conocimiento, de mejorar la ortografía y todo eso es leyendo y Ujú. grabándose, porque usted dice, voy a leer este texto, ok, usted lo leyó, ahora sí, voy a escucharme y entonces uno empieza a escucharse y dice, uy, aquí fallé, tengo que mejorar esto, así es la única forma de uno. En lo personal, yo he tenido muy buenos maestros, gracias a Dios. Ujú. Me he preocupado por escuchar lo que le decía al inicio, muy buenas voces de Claro. locutores, que hay muy buenas voces, pero quiero decirle también que estoy muy lejos, pero muy lejos de ser el locutor que yo quisiera ser. Ujú. Estoy a años luz de eso, ¿ya? Yo soy locutor, sí, pero quisiera ser un locutor de verdad. Y Y para eso me sigo preparando, sigo leyendo, qué crees vos que escuchando. te falta, digamos? Ah, no, hombre, me falta mucho. Tengo que aprender mucho, respiración, la dicción, que es sumamente Ujú. Ujú. importantísimo en esto. Falta mucho, todos los días hay que aprender mucho, hay que leer, hay que escucharse, hay que querer superarse en todo lo que usted haga. Lo que yo haga, ustedes hay que superarse, cada día hay que hacer las cosas mejor. Yo recibí mucha formación, muchos cursos hice algunos en la Universidad Nacional, cursos de radio, locución, antes lo daban, ahora yo creo que no, No, sí, todavía los dan. todavía los dan. Todavía los dan, sí. Yo hace mucho que no Yo me iba a llevar actualizo. uno el último año de la universidad y no me dejaron Sí, cupo. la UCR, recuerdo que hice uno o Ujú. dos. El ICER, el Instituto Costarricense de Educación Radiofónica, Ujú. nos ayudó muchísimo, nos preparó, nos dio muchos cursos, nos trajo maestros de la radio de Colombia, por ejemplo. Recuerdo a uno, don Jimmy García Camargo, ya murió, extraordinario. Recibíamos cursos de una semana que le enseñaban a uno cómo hablar, cómo pararse frente a un público, cómo expresarse, cómo leer, cómo esto, cómo declamar, y una cosa maravillosa. Y yo hace mucho tiempo no hago esas cosas. Pero Ujú. toda esa cosa, uno tiene que prepararse, hay que estudiar para, para hacer lo que uno ha hecho durante la vida. Pero reitero, yo soñé con ser un locutor de narrador de novelas. Me hubiera encantado ser un locutor, un narrador de Ujú. novelas Ujú. o ser un locutor de doblaje de voces, por ejemplo. Eso a mí me hubiera Sí, fascinado. yo tengo un amigo que se dedica al doblaje y yo digo, qué cabrones. Muy. Cómo hacen? Porque Sí, 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 pues, sí. yo soy bueno para hablar, o sea, yo me ponen a hablar y a mí no se me acaba. Pero Ujú. cuando esa capacidad tan rica que tienen de ver un Sí, personaje y decir, ese personaje habla así y se claro. expresa de esta manera y le pone esta intención a esta frase con el texto, es que es riquísimo, es rico verlos Ujú. haciéndolo, digamos. Claro. Aunque sea en una cabina, ¿verdad? Es, Sí, es todo un arte, que yo claro. siento que está muy subvalorado. Totalmente estoy de acuerdo con usted. Sí, de hecho un día esto se Ujú. veía un clip ahí en redes sociales de artistas de doblaje hablando de lo mal que les pagan, por ejemplo, en México. Y de cómo los pagan. Y uno dice, pucha, toda la industria cinematográfica en Latinoamérica depende de tener buenos actores de doblaje. Ujú. Sí, Para que porque no todos hablan inglés y no todo el mundo le gusta leer. Entonces depende de que haya un buen actor de doblaje para que amarre. Por ejemplo, Los claro. Simpson en español, ¿verdad? Este programa icónico Sí, en español es mejor que en inglés. sí, yo creo que sí. Y incluso Trek también, no sé si Ajá. sabes la película, es mejor en español que en inglés. Uno, Sí, uno escucha esas voces y uno dice,
qué maestros de la voz, ¿verdad? Qué sabrosura. Qué sabrosura, claro. Claro, gente muy claro. preparada. En Costa Rica hay gente muy, En muy Costa buena. Rica hay gente muy Muy buena buena también, en la sí. locución. Para mí, Costa Rica, Nicaragua, bueno, ni que se diga Cuba, México, Colombia. Ujú, Los venezolanos son muy buenos, los chilenos son buenísimos en la radio, ujú. pero extraordinarios. Bueno, yo trato de ayudarme hoy con mi hermano, que siempre le pido consejos o me dice, mira tal cosa. Uno falla mucho, uno se equivoca mucho como ser humano y todo eso, pero siempre estar consciente de que yo quiero hacer mejor las cosas. Nunca se termina de aprender, ya yo estoy jubilado, pero todavía sigo haciendo programa, tiempo de tertulia, sigo yendo a los pueblos y Y a las siempre... mejengas, No, ya las mejengas ya las no, mejengas las no, no, quitaron. ya. No, no las quitaron, pero Bueno, ustedes, yo me digamos, retiré usted ya. se retiró de la mejenga. No sé si me retiré o me retiraron, pero bueno, ya no, Ok, yo tengo ya ok. no. Antes de la pandemia inclusive ya no, ya entré en esa etapa de que me pueden lesionar y ya uno Ujú, no ujú, tiene ujú. repuestos y sobre todo dedicarle más tiempo a la familia. Claro. Pero sí, yo amo la radio, la sigo haciendo, me sigo equivocando cada vez que abro la boca y cojo un micrófono, pero siempre he tenido muy claro que cuando yo tengo el micrófono en la mano, por ejemplo, en este momento, tengo una responsabilidad muy grande Ujú, ante la persona que nos está escuchando o nos está mirando, como en este caso. ujú. Hay que tener mucho cuidado cuando uno emite un criterio y todo eso. Y hoy día es muy difícil trabajar en comunicación. Hay una, le llaman cultura de la cancelación, ¿verdad? De que cualquier cosa que usted puede decir está incorrecta. Correcto. Y mucha gente le tiene miedo a eso. Yo veo grandes ejemplos de gente que es tan incorrecta para hablar y siguen haciéndolo, que yo digo que la verdad eso es tan pasajero. Digamos, a las redes sociales todos se le olvidan 2, 3 días, Sí. que ahí es donde lo cancelan. Realmente yo no sé si a usted alguna vez en la calle alguien se ha parado a hacerle una crítica fuerte, pero yo creo que eso no existe. O sea, existe en las redes sociales, Ujú. en un mundo imaginario que se crea la gente, que se crea O un personaje, subreal a veces, es no sé. subreal. Mucha gente tiene un personaje en Claro. redes sociales aborrecible, detestable, que Sí. no hacen más que tirar odio y usted se los topa en la calle y son gente súper buena nota y que nada más entran al celular a descargar todo lo feo que llevan y que les ha pasado en Y el que no día. aceptan que se les haga una corrección o una Ujú, crítica. ujú, No aceptan. ujú. Sí, Por ejemplo, yo generalmente en Face, que es lo que un poquito más uso, yo generalmente veo y mejor callo. sí, sí, Porque sí, sí. alguien dijo algo y le cae encima a todo el mundo. Sí, yo tuve una Porque, etapa que me encantaba entrar a debatir. sí, Yo me creía el mejor argumentador de la historia no, en no. comentar. Y ya ahora yo entro y yo es como, esto no merece No, mi no, tiempo no, y no. guardo el celular y me voy a hacer otra cosa Es más mejor. Yo productiva. lo veo ahora con lo de la selección, por ejemplo, y empiezo a ver comentarios. Aquí todos somos directores técnicos, Ajá, todos ajá. comentamos, todos Sí, sabemos de fútbol y me quedo viendo las barbaridades que dicen y yo, ¿qué voy a decir yo aquí? sí. Además, es algo sin ningún contenido. Sí, es como ver cuando entra uno que sale un titular de una crítica al presidente y entra uno a ver los comentarios Mm, y uno dice, pero, ¿qué es esta sí, cosa? O sea, sí, ¿cómo ha logrado la política y el deporte, incluso la misma religión, dividir a tal forma a la gente? Pero es una cosa que pasa en redes sociales, que siento yo, digamos. No, sí. Bueno, en la calle cuesta verlo, Isaac, ahí, digamos, la radio y las redes sociales, ahí hace mucha la diferencia. totalmente, porque en la radio no hay Totalmente. esa capacidad No. de comentar, pues. Porque yo esto lo Ujú, puedo subir ujú. a YouTube y va. No, Sí, honestamente no me ha pasado y eso tengo que agradecerle un montón a la gente que ve el programa. No es un montón de gente, pero es una gente que se ha mantenido ahí constante y por eso lo sigo haciendo. Pero nunca veo uno comentarios negativos. Y eso es muy eso es bueno, agradable. Es claro. muy agradable. Pero sí he visto otros tipos de contenidos donde hay 1000 comentarios de gente nada más tirando odio. Claro, y hoy, por eso te decía, trabajar en comunicación hoy es muy difícil, Ujú, porque si vos emitís un criterio, al otro lado del radio, de la imagen, lo que sea, hay alguien que piensa diferente a usted, pero que no razona, sí, que no razona. sí. Y entonces eso es Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he hecho comentarios en el programa que yo hago, Tiempo de Tertulia, en Radio Sinaí, hago comentarios que alguna gente No estarán de acuerdo. no están de acuerdo. Sobre todo cuando uno trata temas, por ejemplo, como hoy lo vemos, por eso te digo, trabajar hoy en comunicación es sumamente difícil, es muy complicado, es muy serio. Porque vos emitís un criterio sobre la gente que, por ejemplo, le da más importancia a un animal
llámese un perro, un gato, lo que sea, Ujú. que a un ser humano, un niño. Entonces vos Ujú. emitís un criterio. Entonces los que son de esa línea de los animales y todo eso, que a veces los quieren humanizar, que ese Sí, es el punto mío, que no debemos llegar ahí. Entonces ya se ponen en contra. Y dice, ¿cómo es posible que usted trabajando en una emisora católica se ponga a decir que yo siempre abogo porque el que tiene un animal tiene que cuidarlo, sí, tiene que totalmente. chinearlo, tiene que darle cariño, es más, y tiene que llevar hasta los apellidos de la familia? Pero de eso, a querer hacer de que un animal es como un ser Un humano, chiquito, sí, no, no, lo que llaman los perrijos o los ok, gatijos. pero ya yo Sí. ahí, por lo menos yo no puedo entrar en esas, ¿verdad? Indudablemente. Entonces es muy complicado hoy con los Ujú. temas políticos, toda esa Sí, cosa, es muy sí, sí, sí. complicado. Pero bueno, mi padre en paz descanse siempre me dijo, y yo a menudo lo toco, Tony, mientras usted tenga la razón, métasela a quien sea. Si usted tiene la razón, o sea, si yo lo que estoy diciendo es verdadero, tengo la razón de lo que estoy diciendo y yo mantengo eso, Ujú. porque eso es lo Ujú. real. Y entonces eso genera hoy en comunicación muchos problemas. Ahí, tuvimos un pequeño corte tecnológico, a veces falla. En qué habíamos quedado? ¿Qué estabas? Que si usted ve el perfil Facebook de Tony Méndez Castro, por ejemplo, generalmente lo que ve son fotografías de personajes de los pueblos, Ujú. paisajes, porque me gusta promover las cosas lindas de, no solo de mi cantón Pérez Celedón, sino del país como tal. Hemos andado mucho, llevamos el programa por muchas partes. Entonces, generalmente lo que hago es utilizar ese perfil mío para eso, Para las cosas buenas. para promover las Ujú. cosas buenas, Ujú. positivas. Igual, si usted me ve en la Piedra del Río transmitiendo o me ve cuánto pueblo hay, yo voy con la radio sin ahí a transmitir las cosas buenas y positivas de una comunidad. Ujú. ¿De qué es? Ujú. Aquel señor que está trabajando en la finca, que produce café, la gente que ayuda a hacer el puente, que cuida el camino, las cosas buenas. En todos los pueblos hay cosas feas y hay gente que no tan buena, como en todo Sí, sí, lado. como en todo lado. Pero nosotros vamos que a sacar la esencia de las cosas buenas, que esa es otra. La comunicación ha perdido eso. Se Ujú. ha deshumanizado demasiado. Entonces, ¿para qué ir uno a un pueblo a decir que, mira, es que este pueblo esto y esto? No, no, no. Vamos a resaltar las cosas lindas del pueblo, la comunidad, del cantón, del país y de la gente como tal. Ujú. Sí. Para eso, por lo menos yo siempre creí en eso. Y me parece a mí un- una forma bonita de verlo porque a fin de cuentas te hace sentir a vos bien cuando entregas el Claro. resultado, ¿verdad? Sí, No definitivamente. después tienes que andar haciéndole mente a que dijiste algo Ujú, incorrecto, sino que si lo haces con buena intención, es un poco también la idea que tengo yo con este programa, digamos, que es visualizar el talento que hay acá en Pérez. y hay mucho talento, Muchísimo talento, que claro, artistas, que locutores, que pintores, que atletas, un montón de talento, ¿verdad? Y la idea es claro, esa, es mostrar la claro. parte humana Grandes dirigentes comunales. Por totalmente, ejemplo, sí. yo en la Piedra de Ríos, que usted sabe lo que le estoy hablando, Ujú. yo me sorprendo y no me sorprendo de ver la capacidad de la gente, cómo empiezan a sembrar café, luchan aquí, no les sale por aquí, van por allá, y de pronto usted los ve exportando café. Sí, ¿Cómo sí, es sí, sí. eso? ¿Cómo es eso? Es. Y es curioso porque uno vive en una burbuja en la que cree que eso es normal, Sí. ¿verdad? Que eso pasa en todas las comunidades. Y llega gente, yo estuve un tiempo haciendo turismo, y llega gente y dice, es que aquí la gente sí bretea. Ujú. ¿Verdad? Gente de otras partes de Sí, Pérez y sí, dice, es que aquí la gente sí bretea. sí, sí, Pucha, es que sí. usted para donde sea que vea, ve fincas trabajadas, ve cafetales bonitos, ve aguacatales, ve morales, ve todo. La gente aquí Claro, bretea. claro. Y esa es la base de la economía de, por lo menos, de Palmital a La Piedra, esa es la base de la economía, es la Sí, agricultura. eso es. Hay algunas apuestas de turismo y sus Sí. pulperías y sus cositas, ¿verdad? Pero la apuesta siempre es la agricultura y es algo que uno que vive ahí a veces no lo nota. Ujú, A veces sí. no se da la tarea de resaltar eso, Sí, porque lo tiene ahí siempre. porque lo tiene ahí siempre, Sí, exactamente. y otra cosa que el comunicador, usted es un comunicador, Isaac, todos somos comunicadores, Ujú. todos, Sí, porque nos comunicamos entre sí como tal. Es siempre, bueno, en el caso mío es resaltar lo bueno de un cantón, una región, un país, etcétera. Y yo voy a aprovechar este momento, pues yo soy un peleador, lo sigo siendo, del nombre de Pérez Celedón, por ejemplo, como cantón, y el nombre de la ciudad, San Isidro en general, que la hemos ido perdiendo. Entonces, la gente está en Rivas o la gente está en Pejivalle es que voy para Pérez. estamos en Pérez. A mí me enferma, discúlpenme, Sí. pero a mí eso me enferma. Ujú. Uno no quiere decir que no se equivoque y uno desconoce muchas cosas, indudablemente. Pero
Para ser un buen comunicador, primero tiene que conocer por lo menos, lo mínimo De geografía. de geografía básico, Sí. de geografía básico. Ahí metemos en los estudios sociales, Ujú. de la cultura de su pueblo, de las tradiciones de su pueblo o de su país, lo mínimo. De música, por ejemplo, regional o música folclórica de Pérez Celedón. Háblame de una canción del folclore de Pérez Celedón. Las O, garzas en la laguna de los ok, Suquios. o ¿cuál ritmo en Pérez Celedón? El El tambito. tambito, el Cosas, pasillo. ok. O a nivel nacional, porque uno lo ve mucho en radio. Una vez pasó un muchacho en San José, una emisora, se sabía toda la música en inglés, todo lo sabía, pero a propósito, creo que se lo hicieron. El instructor le dice, bueno, hábleme de la música típica costarricense. Y ese Ujú. muchacho cambiaba de colores. Claro. No supo decir ni siquiera el nombre de una canción. Y eso no puede ser. Entonces, usted que hace su trabajo, Isaac, y todos los que estamos haciendo locución y lo que sea en radio, imagen, todo eso, tenemos que tener, aunque sea el mínimo conocimiento, ¿verdad? Costumbres, tradiciones, geografía, todas esas cosas y tratar en la mayor forma posible de hacer buen uso del idioma, Ujú. aunque yo soy uno que me sigo equivocando cada rato. Sí, sí, sí. A mí me Pronuncio gusta mal. usar muchos coloquialismos, Sí, pero también es que estoy en un medio más informal, ¿verdad? tal vez, pero Sí, tiene su formalidad. tiene su Y formalidad. entonces cuando a mí me dicen, venía Pérez, y yo empiezo a buscar, ¿dónde existe en el mundo un lugar que se llame Pérez? Y no encuentro, no hay No hay, en ninguna parte no. del mundo, nada se llama Pérez. Pero sí conozco un lugar que se llama Pérez Celedón, que es un cantón, y una ciudad que se llama San Isidro de General. Que a mí eso es algo que me parece muy interesante ahora que lo mencionas, porque a mí a veces me escribe gente que vive acá en San Isidro y me dice, mae, ¿qué? ¿No andas por Pérez? Y yo estoy allá en La Piedra y yo, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en Pérez. Sí, sí, sí. Sí, o estoy en otro pueblo o así, Ujú. pero siempre, mae, sí, estoy en Pérez, ¿qué ocupa? Mae, es que era para que nos fuéramos a tomar una birra aquí a tal bar y yo, Sí, mae, es que no estoy en San Isidro. es correcto. Ya ahí le contestó. Sí, es que, Sí, o sea, sí. En Pérez está uno desde que cruzó el Cerro de la Muerte. Sí, Pérez Celedón es un cantón lindo, precioso, hermoso. Yo nací en esta tierra, mi familia es originaria de San Ramón de la Juela. Yo Ujú. nací aquí en la Junta de Pacuar. Yo nací un 11 de julio de 1960. O sea, estoy próximo, si Dios me lo permite, de cumplir 63 años. Ujú. Felicidades. Gracias. Y amo este pueblo, amo este cantón. Espero morir aquí y que me entierren aquí en este lugar, pero también siento que todavía me falta mucho que dar. Que aquí estoy hasta que Dios quiera. Hay que querer el cantón, hay que querer la tierra donde uno vive, hay que Totalmente ser de acuerdo. agradecido. ¿Cómo es posible que si usted va a otras partes del país y le dicen, uy, Pérez Celedón, qué lugar más bello, qué preciosidad? Y tal vez los que estamos aquí no nos damos cuenta de lo Ujú. que tenemos. Es cierto. Si el paso por Villamils, allá, el Cerro de la Muerte, por ejemplo, es uno de los 7 lugares más hermosos del mundo en pasadas, ¿cómo se llama? En carretera. En carretera. ¿Cómo puede ser posible que nosotros pasamos por ahí en carro y vamos y venimos como locos? A veces ni a orinar nos bajamos, o a ver la floración, o el clima, o las dantas que aparecen ahora, o los coyotes, todas esas cosas. Sí. Estamos llenos de belleza. Si usted va, mire, su distrito, Rivas. Rivas es un lugar tan increíblemente hermoso. Para mí, con el Eh, respeto de todo Pérez ¿Ok? Celedón, es el mejor distrito. Yo, ahora, le voy a agregar algo más. Yo siempre he dicho, Rivas, creo que a Dios se le fue la mano cuando lo creó. Totalmente, es el distrito más Ok, grande del país. ok. Ya, bueno, ahí Sí. está. Ujú. Y es una tierra buena, productora, buena gente, buenas aguas Buenas aguas, cristalinas, buenos eh, bosques, todo, tiene todo, el biodiversidad, clima, variedad todo lo climática tiene, como ningún otro todo lo tiene el distrito. Distrito Sí, Rivas. Y a veces la gente que está ahí o han vivido toda la vida no se dan cuenta. sí. Hay que aprender a querer la tierra donde uno vive, hay que aprender a querer el trabajo que usted hace, el que yo hago, el que Ujú. todos hacemos. Yo amo lo que hago, bien, mal o regular, pero amo lo que hago. Y aquí estoy, tratando de superarme día con día, después de 43, 40, más o menos 44 años de estar trabajando en radio. Ok. Bueno, y con eso cerramos. Y ya para seguir alabando a Rivas, les voy a recordar de nuestro patrocinador, Truchero Santa Lucía. ¿Lo conozco? ¿Lo conoce? El lugar, Claro. bellísimo. Bueno, ahí lo espero un día de estos No entonces. sé si, creo que es desde del señor Ortiz todavía. Sí, bueno, ahora lo tiene la Otra gente, hija la y hija. yo. Ajá, lo estamos Ah, administrando pues ahí. yo he hecho tertulia ahí. Ah, bueno, entonces hay que Vamos a hacer tener otra que ir un tertulia. día. Vamos a tener que hacer otra Yo estuve tertulia. ahí en Santa Lucía, en ese truchero, una cosa impresionante, muy Invitado linda. cuando quiera. Vamos a coordinar y hacemos un programa allá si usted. Alejadito de la montaña, una Ujú. opción para pescar. No me lo estoy inventando yo, pero nos dijeron que era la mejor trucha del país.
Ahí está. Así nos lo dijeron un día de Ok. estos, que fue una persona, dijeron, hemos andado por todo el país comiendo trucha y esta es la mejor ¿Así? trucha del país. Así nos dijeron. Bueno, No lo digo yo, ¿verdad? Para que quede claro. ajá. Pero sí, yo Pero, recomiendo el lugar, es muy bueno. Y la comida, por lo menos la vez que fuimos, excelente, muy buena. y estamos innovando Ujú. en platillos. Ahora lo estamos, digamos que es la segunda generación de la familia administrando el negocio. Y estamos innovando en platillos. Estamos haciendo la primera hamburguesa de trucha. ¿Así? Nunca he visto yo Ah, una caramba. hamburguesa trucha. La hicimos para chuparse los dedos. Quienes Bueno, la han probado quedan encantados. hay que ir. Burritos de trucha, deditos de trucha, con los mejores ingredientes. Todos nuestros ingredientes, por lo menos la mayoría, son producidos por agricultores locales, que ya lo dijo Tony Méndez, son grandes agricultores. Y trucha producida ahí. Ujú. ¿Qué más le pueden pedir a la vida que irse a pegar un tourcito y comerse una rica trucha? Muy bien. Y Muchas gracias por la invitación, muy agradecido y que nos den estas oportunidades, ustedes los jóvenes, a nosotros los viejos, les agradezco muchísimo. Y Isaac, siga haciendo lo que hace, muchas gracias, Tony. hágalo con ese amor, con ese cariño y con ese respeto que usted tiene para la gente que le mira y que le sigue. Muchas gracias, Tony. Y más bien, muchísimas gracias por Mucho aceptar gusto. la invitación. Ha sido todo un placer. Bueno, ya saben, sigan a La Raíz Podcast en todas las redes sociales en las que a ustedes se les ocurre. Y si sale una nueva, ahí vamos a estar. YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music. En todo lado estamos, perdón, Amazon Podcast y Apple Podcast. Y YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, en todo lado aparecemos como La Raíz Podcast. Ahí vamos a seguir subiendo contenido. Esperamos que esto no acabe pronto y que no volvamos a tener esas pausas. Ahí mis más sinceras disculpas. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a ustedes por ver y escuchar y llegar hasta acá. Y nos vemos en un nuevo episodio. Chaito. Chao.